En la carta a Pedro dice que añadamos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, porque esto va a traer dominio propio. Amados, cuando el conocimiento es claro en nuestras vidas, en el caminar, en las angustias, en los problemas y en las alegrías, sabemos conducirnos de una manera diferente por la palabra revelada en nuestras vidas. Vamos a orar por David. Vamos a pedir al Señor que todo lo que Dios ha puesto en su corazón realmente colme nuestras vidas y su sabiduría y palabra nos sostenga. Padre, gracias por este día. Gracias, amado Dios, por la vida de David. Oramos, Señor, porque toda la palabra que tú has puesto en su corazón, realmente, Señor, penetre en el nuestro, y esto, Señor, en el caminar, nos conduzca conforme a tus principios, conforme a tu corazón. Sea con bendición, Señor amado, nuestros oídos atentos a la palabra que tú tienes para nosotros hoy. En tu nombre, amén. Muy bien. Una sola vez anda a casa de esperanza y el Señor ha lanzado tu corazón con esos niños. Una sola vez anda a casa de esperanza. Y vas a ver si no te vas a enamorar de niños que se te abrazan en las piernas y empiezan a hablarte y no se sueltan y tienes que caminar como robot. No les puedes decir soltame, más bien los alzas, les haces cariño, pero tu corazón se queda ahí para siempre. ¿Está bien? Hace unas semanas recibo una llamada de teléfono y un pastor amigo me extiende una invitación para compartir en su congregación y me dice: David, el tema que quiero que compartas es sobre el diezmo. Yo no lo puedo hacer, me dice, justamente porque en mi congregación no quiero que se vea que uno está pidiendo todo el rato dinero. Por favor, hazlo tú, me dice. Es como decir, me lo pasó a su carga y yo no sabía cómo hacerlo en su congregación. Me puse a volver a escribir, a revisar, a estudiar. Y más que una prédica esta mañana, quiero darles una enseñanza. ¿Por qué quiero enseñar sobre el diezmo? Porque nos tenemos que dejar de tantas cosas que se hablan y porque tenemos que aprender qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo? No importa dónde vayas, a mí lo que me interesa es que la palabra del Señor vaya edificando tu vida. No importa si después puedas escuchar 20 prédicas sobre el diezmo, hasta te fuercen. Tú ya vas a tener un fundamento bíblico. ¿Está bien? Sin duda alguna, hermanos, que el tema de los diezmos y ofrendas se ha convertido en un tema muy controversial en la vida de la iglesia y como consecuencia y la manera en que en estos tiempos se ha encarado no solamente la enseñanza, sino el actuar de muchos ministros al extremo que raya la vergüenza, raya el descaro. Y estoy hablando de ministros del Evangelio. Es una vergüenza cómo tergiversan y al final todos somos conocidos porque simplemente piden dinero. Los evangélicos se han dedicado a pedir dinero. Y uno tiene que estar lidiando y decir, no, nosotros no somos así.
Pero para decir eso, yo tengo que tener la conciencia limpia de haber enseñado sobre este tema, pero conforme a la palabra. Es importante que como parte de la iglesia nosotros siempre tengamos una visión de volver a las Escrituras, dado de que la Biblia se constituye en una fuente inagotable de consejo, de guía, de luz y por sobre todo porque expresa el pensamiento de Dios. Así es volver a la palabra, es conocer el pensamiento y el corazón de Dios. En resumen, un resumen inicial, podemos afirmar que este tema del diezmo, hace unos años atrás, no era parte ni siquiera de una discusión, ni siquiera se discutía. Estoy hablando en un ámbito evangélico, sino de un aliento a una obediencia en su cumplimiento. Hoy podemos empezar haciendo mención que, así como la ley de Moisés, vamos a hacer un paralelo, ¿ya? Así como la ley de Moisés era el centro y la vida y la enseñanza del pueblo de Israel, así es hoy Cristo, el centro de toda la vida y la enseñanza cristiana. Ya no estamos mirando hacia la ley, ahora es Cristo, es Cristo. El cumplimiento de la ley ha sido Cristo. ¿Está bien? El conocimiento y cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento tampoco era un tema de discusión. Nadie discutía su cumplimiento. Por ello fueron justamente los fariseos quienes más hostigaron, más presionaron a Jesús. Del por qué hacía esto, por qué hacía el otro, porque lo medían conforme a la ley, a Jesús. Sin embargo, debemos considerar que los mismos fariseos, ya, nunca le observaron a Jesús el incumplimiento sobre el diezmo. Nunca le observan. Lean las Escrituras, jamás le dicen, ¿y tú por qué no diezmas? No le dicen. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Qué interesante. Muchos podemos aducir, por ejemplo, que Jesús no era propietario de tierras o de animales, sino que su trabajo estaba relacionado con la carpintería. Por eso es que no estaba grabado, llamaremos así, que él diezmara. Pero no es tanto así. Sabemos que, y debemos recordar, que los fariseos diezmaban aún de la menta, de un comino, del eneldo, o sea, diezmaban casi de migajas, para no ser hallados delante de los hombres como violadores de la ley mosaica. Ellos querían pasar intachables. Imagínense con esa formación tan, mucho más que decir militar. Imagínense cómo tenían las ganas de enfrentarlo a Jesús cuando Jesús rompía sus esquemas. Lo odiaban. Jesús fue odiado, hermanos, por los fariseos. Ahora bien, podemos entender mejor que cuando los fariseos interrogaban o preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comía en casa de un publicano? ¿Por qué no decía nada cuando una mujer pública le lava los pies? ¿Por qué era capaz de sanar en días de guardar? Y todo eso le observaban a Jesús. Esos porqués estaban retumbando en el corazón y en la mente de los fariseos. Vemos que las respuestas de nuestro Señor Jesús no siempre fueron conforme a la pregunta que le hicieron. Y esto por una razón bien interesante. Los fariseos le hacían preguntas conforme a la ley,
O sea, a la letra muerta. ¿Está bien? Así, radical. Pero la respuesta de Jesús abarcaba el espíritu de la ley. Y eso les quiero explicar. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les respondía con el espíritu de la ley misma y quedaban desarmados. Muy claramente, o más claramente, le piden a Jesús que defina si era lícito o no apedrear a la mujer que había sido hallada en pleno acto de adulterio. Porque según la ley, era digna de ser apedreada y muerta. Y allí estaba Jesús y era la oportunidad de prenderlo. Era la oportunidad de sacarnos de encima al carpintero, ¿cierto? Según lo prescrito por la ley mosaica, sí, debería ser apedreada. Y ellos lo sabían muy bien, por eso es que ya tenían las piedras en la mano. No es que recién iban a ir a buscar, todos estaban listos ya para lanzar y apedrear a la mujer. Pero la respuesta de Jesús involucra el espíritu de la ley. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que gente que cometa iguales o peores pecados que esta mujer se dan el lujo de acusarla y hasta de pedir la muerte de ella? ¿Cómo es posible? Ahora se entiende que cuando Jesús responde a esa inquietud justa, llamaremos así en términos humanos, ¿ya? No contradice su respuesta, lo establecido por la ley, sino el espíritu que contiene la ley hace que todos estos hombres sean redarguidos por sus propios pecados. Y suelten todos ellos sus piedras y vuelvan por su camino. Nadie le discutió a Jesús. No hubo un pero. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que he hablado con el diezmo? ¿Qué tiene que ver con la ofrenda? Qué interesante. He dado toda una vuelta ya para ahora sí explicarles sobre el diezmo. ¿Sí? Debemos recordar que el origen del diezmo no fue dentro de la ley mosaica, sino mucho antes. Fue el patriarca Abraham quien dio el diezmo de todo el botín después de haber vencido en una batalla a 4 reyes. Ha sido tan interesante y es tan interesante leer, por ejemplo, esto está en 1 Samuel, capítulo 8, lo van a leer en su casa. 5 reyes se ponen de acuerdo para hacer guerra. 4 reyes se ponen de acuerdo para enfrentar a estos 5. Entre estos 4 estaban los reyes de Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, ¿cierto? Van a la batalla y estos reyes les ganan a los de Sodoma y Gomorra y se llevan al sobrino más de Abraham. Es noticiado a Abraham y resulta que él agarra y con los hombres de su casa, estos hombres que eran agricultores, ¿sí? No eran guerreros. Si no mal me equivoco, no pasan de 300 hombres, va y los enfrenta a estos reyes en una batalla y los vence. Parece un cuentito, ¿no? Así como de hadas, ¿no? Y al final todos vivieron felices comiendo las perdices. No, no es así, hermanos. La Biblia no es para ser leída de esa manera. Es para quedar sorprendido cómo 4 reyes no pudieron contra 5, sin embargo viene Abraham, ni siquiera con un ejército, y los derrota.
terriblemente, los hace escapar. Y cuando él está volviendo de esa victoria, le salen al encuentro dos personas. Dos personas. Uno, el rey de Sodoma, y alguien muy especial le sale al encuentro llamado el sacerdote Melquisedec. Primero habla Abraham con Melquisedec. Y Melquisedec no le dice, mira, qué capo eres, querido Abraham, así, no. Las palabras que habla Melquisedec dice, bendito sea el Dios del cielo, que ha creado los cielos y la tierra y te ha bendecido, porque ha entregado a tus enemigos en tus manos. No se necesitaba más. Cuando Dios está de tu lado, tú no necesitas un ejército. ¿Me dejo entender? Y bendito el Dios del cielo, le dice, que te ha bendecido por generaciones. Y hace algo que a mí me sorprende, es este querido Melquisedec, que es figura de Cristo. Dice que saca pan y vino y comparte con Abraham. Pan y vino, no hace nada más. Y desaparece, como decir, del escenario. Ya no hay más relato allí. Y ahí aparece el rey de Sodoma y le dice a Abraham, gracias, quédate con todo el botín, solamente devuélveme mi gente, le dice. Porque Abraham había recuperado aún la gente que los otros reyes se los estaban llevando. Y Abraham hace algo increíble ese momento. Y le dice al rey de Sodoma, ni un guato del calzado voy a tomar de ti, le dice. Nada. Para que no digan que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Ni un guato de tu zapato voy a tomar, le dice. Llévatelo todo. Gente y el botín. Ah, y algo impresionante, eso es justo lo que quiero compartir. Cuando sale Melquisedec al encuentro y lo bendice, Abraham agarra y diezma de todo el botín y le da un diezmo a Melquisedec. La respuesta de Melquisedec es, saca pan y vino. Qué tremenda escena, hermanos. Qué tremenda escena. La actitud de Abraham es una respuesta de gratitud a Dios. Por eso le da el diezmo. Nadie le enseñó esto a Abraham. Nadie le dijo, mira, que por aspectos de nuestra cultura, nada. Le nace en el corazón este varón el dar el diezmo a Melquisedec. Y cada uno da de lo que tiene, hermanos. Melquisedec le da pan y vino. Pan y vino. Por eso es figura de Jesús. ¿Me estoy dejando entender? Pregunta. La primera pregunta. Nosotros, que ahora vivimos posterior a la finalización de la ley de Moisés, porque en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya no estamos bajo la ley. Ya no hay esa coerción, esa presión, esa obligación, ya no hay. Si nosotros que vivimos posterior a la ley y nos encontramos dentro de la dispensación de la gracia de Dios, no debiéramos dar el diezmo al Señor como una muestra de gratitud por haber sido salvados y perdonados, por haber sido muchos sanados y librados de muchos males por el mismísimo Señor Jesucristo. Y a nosotros, hermanos, no nos ha salido al encuentro Melquisedec.
¿cierto? A nosotros nos sale al encuentro el mismo Señor Jesús. Él nos ha salido al encuentro, hermanos. ¿Qué les parece? Y hay veces estamos teniendo actitudes de retaseo con el Señor. Andamos peleados y ¿cómo es que me van a pedir mi plata? ¿Cómo es que va a ser de esa manera o de esta otra manera? ¿Sabes con quién te has encontrado? Debemos hacernos esta pregunta, hermano, personal. ¿Con quién te has encontrado, hermano, en el camino? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha salvado? Cada uno de nosotros, si estamos aquí, es porque somos resultado de un encuentro que hemos tenido con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Nos hemos encontrado con Dios mismo, hermanos. Y si Abraham tuvo una actitud de agradecimiento hacia Melquisedec, ¿cómo no debiera ser de nosotros? Ahora, por favor, quiero que leamos Gálatas, ¿ya? Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. El verso 8 voy a leer. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién dice? ¿Se acuerdan en una de las anteriores enseñanzas les decía, tú cuando lees la Biblia, ¿te encuentras en la Biblia? Porque si no, no le vas a hallar ni sabor ni gusto. Aquí estamos, previendo de que iba a justificar por la fe a los gentiles, o sea, somos nosotros, de nosotros está hablando. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando le estaba dando la bendición el Señor a Abraham, cuando salía de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te voy a mostrar, le dijo, lo bendice. Esa bendición, hermanos, nos alcanza hasta nosotros, que somos gentiles. Y si Abraham en su caminar se encuentra con un Melquisedec después de haber vencido a sus enemigos y le da el diezmo, nosotros en nuestro caminar nos hemos encontrado con Jesús. No le pidió Melquisedec que diezmara a Abraham. Jesús tampoco. ¿Me dejo entender? Es una actitud de corazón, hermanos. Es una actitud conciencial delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos vencido un montón de enemigos desde que conocemos al Señor? Mírate al espejo y ahí tienes tu peor enemigo. ¿O estoy equivocado, hermanos? ¿No es cierto? Es el que tiene que cambiar. Uno se mira al espejo y dice, ya no te miras con esa mirada pues de inconverso, ¿sí? Ay, mirando si me ha salido un granito. Ay, no, mira, ya no hay cabellos. No, ya no pues, hermanos, ya no. ¿Me dejo entender? Ni agua para este viejo hombre, ni agua. ¿Qué les parece esa actitud? ¿Ah? Para esta carne ni agua hay que darle. Eso es cuando uno conoce al Señor. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Dios establece el diezmo como una obligación dentro de la ley? ¿Por qué Dios llega un momento en que obliga al pueblo de Israel a diezmar? Porque Dios prometió que les daría la tierra por heredad a las 11 tribus, pero no así a la tribu de Leví. A los 11 les dice, les voy a dar, ustedes ya apartadito,
tienen su terreno ahí. Pero a los de Leví nada, no les voy a dar. Porque la tribu de Leví eran quienes servían en el templo y debían ser sustentados por las 11 tribus hermanas. Y llega un momento en la historia, hermanos, de la vida de Israel. Israel, hermanos, todos los diezmos y ofrendas llevaban al templo. ¿Está bien? Así, sagrado llevaban, nadie discutía, nadie se quedaba en la puerta del templo y decía, a ver, quiero ver si el sacerdote, ¿qué va a hacer con mi chivito aquí? No, seguramente era jarana, ¿sí? No había eso, hermano, ¿sí? No dice eso la Escritura, ¿sí? Hoy en día, pues, nos damos el lujo de decir, ¿no? ¿Qué harán con mis diezmos? ¿Sí? Claro, se están haciendo la torta vida. Mira el caso del pastor. ¿Qué les parece? A ver, pónganse esa figura en el Antiguo Testamento. A ver qué rato lo mata a mi corderito. Veremos. O por ahí ni lo mata, lo va a vender a otro. Si es un bandido este sacerdote. Lindo es hacer esas comparaciones para que vean qué corazón tenemos, ¿cierto? Llega un momento en la vida de Israel que los ancianos ya se acercan a Samuel. Samuel era el sacerdote, el profeta, mejor dicho, y le dicen, Samuel, tú ya estás anciano. Y tus hijos no andan conforme tú andas. Queremos rey. Queremos rey. Queremos, como todas las naciones, que haya alguien que vaya delante de nosotros. Y Samuel les dice, voy a orar. Y cuando va a orar, el Señor lo consuela y le dice, ¿por qué te pones así, Samuel? No te han rechazado a vos, a mí me han rechazado, le dice. Les vas a decir que les voy a dar rey, pero les vas a adelantar lo que les va a pasar. Eso está en Samuel 8, por si acaso. Primero Samuel 8, van a leer en su casa, ¿ya? Tarea, lean. ¿Está bien? ¿Qué les dice Samuel? Van a tener rey, pero les adelantó que este rey que van a tener y a partir de ahora hacia adelante, les va a pedir más que diezmos, les va a pedir impuestos, va a tomar lo mejor de su ganado y de su agricultura para mantener sus ejércitos y su estado. Ustedes van a pagar eso. Va a tomar lo mejor de sus hijos y de sus hijas, y sus hijas van a venir a servir a su reinado. ¿Qué creen que responde Israel? Queremos rey. Y ahí mismo, ¿no? Porque usted lo ha pedido. Empezamos con Saúl. El pueblo de Israel empieza a tener una doble, como decir, doble tributación. Dios les exigía el diezmo y el Estado, llamaremos así, el reinado, les exigía impuestos. Y aquí no era, bueno, si quieres das, no, ahí tenían que dar sí o sí su impuesto. ¿Está bien? Entonces el pueblo de Israel se pone encima algo que Dios no les había dado, que se lo carguen, un batancito para siempre. ¿Sí? Para siempre. Les fue dado el crearse una institución paralela. ¿Sí? Muy bien. Es así que en el tiempo de nuestro Señor Jesús, los fariseos, una vez más hacen su aparición, ¿no? En la película, los fariseos siempre molestando a Jesús. Su hobby era. No había otra cosa que embromar a nuestro Señor.
y no escarmentaban. En serio, no escarmentaban. Cada que le preguntaban salían trasquilados. De verdad. Y dicen, esta vez sí le vamos a sorprender al carpintero. Y mandan a sus discípulos y a los herodianos, dice, a preguntarle si es lícito pagar el tributo al César. Los fariseos eran tan astutos, hermanos, tan astutos eran, que ellos, por ejemplo, no podían ir en persona a preguntarle si se podía dar o no el impuesto al César, porque ellos estaban en contra de eso. Y mandan a los herodianos, que eran como decir los del partido de gobierno, los convencen y les dicen, pregúntenlo, ¿sabes? Si es lícito, van a ver, ahora va a caer. Va a caer. Por favor, Mateo 22. Mateo 22. Muy bien. Vamos a leer a partir del verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Resultado, una vez más fueron trasquilados sin anestesia. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? ¿Cierto? En esta porción que acabamos de leer, hermanos, ya siempre nos hemos quedado también nosotros tan maravillados como los fariseos por tan certeras respuestas, ¿sí? Pero no hemos analizado todas las respuestas. Entendemos muy bien la parte que Jesús dice, dad pues a César lo que es de César. Pero ¿qué quiso decir? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué dice, hermanos? Ahora hemos hablado del espíritu de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir Jesús? Además, miren, ellos le fueron a preguntar sobre si era lícito dar el impuesto. Y el Señor les sale con una respuesta que involucra a Dios más. Ellos no se esperaban esa respuesta que les iba a decir del Señor, del Padre. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué les parece? ¿Cómo está tu corazón, hermanos? A Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Y así como el pueblo de Israel años atrás pidió rey y ahora estaban pagando el tributo al César, ¿sí? Mucho antes también el pueblo de Israel diezmaba y ofrendaba al templo. Y esto era para Dios. Y era entregado a los levitas. ¿Saben cómo era la ceremonia, hermanos? Cuando llevaban sus ofrendas ya al templo, el pueblo de Israel entregaba a Dios, o sea, ofrendaba a Dios, diezmaba a Dios y recién entregaban a los levitas. Ellos estaban conscientes de que no le estaban dando
a los levitas, le estaban dando primero al Señor. ¿Se está entendiendo, hermanos, esto? Es así. Ahora, esta respuesta, hermanos y hermanas, no nos está diciendo a nosotros, no nos está volviendo a un cumplimiento riguroso de la ley, en ninguna manera, sino que nos está llevando a entender justamente la gracia de Dios, ya, dar a Dios lo que es de Dios, pero en la gracia, ¿sí? Pregunta, ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué tenemos que dar a Dios que es de Dios? Si al César se le da el tributo, ¿no será que a Dios se le debe dar diezmos y ofrendas? Solo esto, hermanos. Ahora, intencionalmente escrito así les comento. Solo esto, hermanos. Veamos qué dice la Escritura. Se los voy a leer yo, por favor, por asuntos de tiempo. En 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, hermanos. ¿Qué cosa dice que es de nosotros? Todo. ¿Y nosotros de quién somos? ¿Y Cristo? Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa hay que darle? ¿Me deben entender, hermanos? Está en la Biblia, ¿Sí? Si bien este verso resulta, este que acabamos de leer, de que sea Apolo, sea Cefas, es resultado de una amonestación de Pablo a los corintios sobre su manera carnal de actuar dentro en cuanto al servicio, pero finalmente, de manera imponente, Pablo plantea algo que nadie se lo esperaba, que somos templo del Espíritu Santo y que no vale la pena gloriarnos en los hombres, porque no estamos aquí inscribiéndonos a un club. Ahora soy del club de los evangélicos, ¿sí? Ay, me he olvidado, evangélico cristiano, ¿sí? Así decimos, ¿no es cierto? Hermano, tú no estás en ningún club, ¿sí? No has venido aquí a formar filas de... No somos como el club de leones. Somos del león de Judá. ¿Está bien? Eso es muy diferente, muy diferente. Todo es nuestro, pero todo lo nuestro, incluido nosotros mismos, es de Cristo. Y Cristo de Dios. Este es el espíritu de la palabra. Eso es lo que quería que aprendamos a discernir, el espíritu de la palabra. ¿Qué está ahí detrás? Que no es para cualquiera, ¿sí? No es para cualquiera, hermanos. Hay gente que lee y ahí está leyendo letra muerta, porque no son capaces de recurrir al Espíritu Santo y decir, Señor, enséñame. ¿Qué más dice? ¿Qué hay aquí atrás de tu palabra, Dios? Y como no hacen eso, dice, no voy a diezmar. ¿Por qué lo voy a engordar a este pastor? Macana. Es necesario y algo imprescindible enseñar una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo no ha venido para que le demos solo diezmos. Él ha venido para que le entreguemos toda nuestra vida. Él ha venido por nosotros. Por eso es que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero en base a la palabra que hemos leído, ¿cierto? ¿O me estoy inventando algo, hermanos? ¿Ah? En estos tiempos la iglesia sigue siendo columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, ¿sí? Y dentro de esta verdad, hermanos,
Esta que tenemos no pocas necesidades, tanto de hermanos y hermanas, viudas, huérfanos. Tere nos acaba de enriquecer con un testimonio sobre nuestros niños huérfanos. No sé cuántos saben que Casa de Esperanza ha sido fundada por una misión de holandeses, ¿cierto? Pero ahora está en manos bolivianas. Todo nos los han dado, todo así en combo. Papeles, terrenos, toda la infraestructura y las guaguitas más. Así. 60 y pico niños está en nuestra espalda. Bolivianos, ahora nos hacemos cargo, hermanos. ¿Ahora entienden por qué hablamos de Casa de Esperanza? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Hay hermanos que tienen necesidades de salud. Se debe cubrir costos aún de locales donde se funciona, ofrendas para personas abandonadas y muchos más. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos siguen guiando. Voy a leérselos en 1 Timoteo 5:16, dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. ¡Qué sabiduría!, ¿no, hermanos? Dios nos da la capacidad de transformar un billete en leche, pan, abrigo. Y esto sí tiene valor delante de Dios y considerando la forma en la que realmente hemos dado, hermanos. Voy a hacer un paréntesis ya porque he dirigido mi vista y no puedo dejar de mirar. Finique, muchas gracias por todo lo que haces en Bolivia. Yo sé que eres una boliviana más, que Dios te ha mandado a este país a hacer algo que ni los bolivianos hacemos. Con todo nuestro corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Ella también, con diezmos y ofrendas que recibe, sigue sacando a mucha gente del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. Dios te lo pague. El no diezmar y ofrendar es una muestra de una fuerte indiferencia hacia las cosas espirituales. Un ratito ya. Es una fuerte indiferencia hacia las cosas espirituales. Hemos entendido que Dios no ha enviado a Jesús para volver a establecer el diezmo, sino que ha venido por nosotros. Esto quiere decir que el diezmar y ofrendar es parte de nuestra vida cristiana, no es el todo. No debemos pensar porque diezmamos, ya hemos cumplido con todo lo que Dios exige, no es verdad. Esto no solamente es un error, sino que es un desconocimiento de la palabra. En resumen, quiero decir que Dios está buscando que con la aplicación del mensaje divino de toda la Biblia, con la guía del Espíritu Santo, nuestra vida cambie. Con la obra de Cristo en la cruz, nuestra vida cambie. Hasta alcanzar niveles que ni nosotros sospechamos. Sabemos que Dios nos ha dado una vida nueva, pero también sabemos que nuestra carne está acostumbrada a ir en contra de los designios de Dios. A nuestra carne le gusta pecar, pero necesitamos crecer.
Hermanos, necesitamos crecer. ¿Y qué necesitamos? Para que vean que no solamente es el diezmo, hermanos. Aquí no solamente estamos hablando de cuánto pones, cuánto cambias. Mentira. Eso está bien para los que no han leído la Biblia. En serio les digo. Queremos realmente un cambio delante del Señor. Después de la salvación. Después de la salvación. Se necesita esfuerzo para poner tu vida en orden. Todo individuo es tan santo como realmente quiere. Ata los cabos sueltos, hermano. Empieza a diezmar y a ofrendar. Ten un altar familiar. Paga tus deudas. Aparta tiempo para orar. Busca estudiar la Biblia. Debemos apartarnos de hábitos no cristianos. No porque otros lo hagan, tú debes hacerlo. Sé diferente. Si hacemos todo esto, nos va a sorprender los resultados. Corrige tu economía. Requerimos de sabiduría para manejar nuestras finanzas en la familia. Para que no solo cubran las necesidades que tenemos, sino y ante todo nos permitan dar con libertad. Rompamos el yugo del individualismo que nos rodea. Dejemos de creer que todo es para nosotros. Eclesiastés ya dice, toma tu parte. No dice, llévate toda la torta. ¿Cierto? Abre tu corazón al Espíritu Santo. Deja que te guíe en las decisiones que debes tomar cada día. ¿Saben, esposos? Un consejo. ¿Cuántos esposos tienen todas las respuestas para sus esposas? Tal vez me habla mi esposa y me deja boquiabierto, no sé qué decirle. En serio, hermanos. ¿Y saben qué? Yo voy donde el Señor y le digo, Señor, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Hermanos, tengo 30 años de matrimonio y sigo acudiendo a Dios. Sigo. Y cuando tu esposo te pregunte y no tengas respuesta, no lo riñas. Anda a buscar al Señor y dile, Señor, ¿qué le contesto a este cangrejo? A veces me tiene embromada. ¿Ah? Abre tu corazón al Espíritu Santo. Sé estricto contigo y bondadoso con otros. La humildad, la abnegación son parte de la vida cristiana, de la vida piadosa. Cualquier cristiano que haga estas cosas tendrá un crecimiento sano en su vida espiritual. ¿Qué les estoy queriendo enseñar, hermanos? Que aquí no estamos viniendo a hablar de diezmo porque el diezmo sea el agujero de la rosca. No es cierto, hermanos. Queremos que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Ahora entiendes por qué damos anuncios. El miércoles tal actividad, jueves esto, viernes, lunes. Y uno dice, ¿y qué día voy a tener relación social? ¿Sabes? Si sigues haciéndote esas preguntas, tú no has entendido lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia son 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Me dejo entender? Inicialmente con una relación directa con Dios primero. Y después una relación entre hermanos que nos hacen encanecer. ¿Qué les parece? ¿Sí? Me gustó mucho lo que decía un pastor. No te enojes mucho con los hermanos, porque con ellos vas a pasar la eternidad. ¿Ah? ¿Está bien? Muy bien. 4 motivaciones. Cuatro motivaciones que deben llevarnos a diezmar y a ofrendar. Debemos dar en forma sistemática, se dice. ¿Qué quiere decir eso? Con orden. ¿Está bien? Que demos con una motivación correcta. 1 Corintios 13:3 dice, y si se partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si tu motivación no es por amor, hermano, ¿sabes qué? Chao tu plata. Si es tu plata, ¿no? ¿Está bien?
que demos lo suficiente en proporción de lo que tenemos, que demos en el lugar correcto. Debemos dar con inteligencia. Los diezmos no son para dar de manera descuidada. Se enseña que daremos cuenta a Dios aún de las palabras ociosas que hablamos. ¿No debiera ser igual por cada peso que damos? ¿Qué les parece? Los diezmos y ofrendas deben dejar de ser entregados de manera caprichosa y convertirse en entregas con oración. No permitamos que nuestro diezmo se convierta en hojarasca en el día en que Dios juzgue todas las cosas. Esto por la actitud con la que hemos dado. Todo nuestro ser, nuestro tiempo, hermanos, nuestro tiempo, todo lo que poseemos es para servir al Señor. Esto se llama consagración. La palabra consagración es justamente que todo lo que tienes para el Rey, ¿cierto? El 90% muchas veces que nos quedamos, entre comillas, no es para que hagamos turumba y media con eso. No, mi hermano, no. Sé sabio en administrar los fondos que Dios te da. Hay veces hablo con personas que ya han entrado en buenos años y uno les pregunta y les dice, y al final, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Nada, hermano. Y no has invertido, no has hecho algo que te asegure aún estos años donde uno ya no es fácil conseguir trabajo. No, hermano, mira, te cuento. Hermano, jóvenes, escúchenme bien. Yo sé que es 11:15, ténganme un poco de paciencia. Jóvenes, dejen de despilfarrar en el megacenter. No les estoy diciendo no vayan, les estoy diciendo no vivan ahí. Esa es una diferencia, ¿cierto? Disfruten de lo que Dios ha puesto en su mano, pero aprendan a invertir en aquello donde Dios les va a guiar. ¿Está bien? La vida pasa muy rápido, jóvenes. Muchos tienen todavía en mente que dar es perder algo, pero para Dios es expresar amor. Una vez más podemos afirmar que Dios no necesita nuestro dinero. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé cuánto es tu economía, hermano. Pero ninguno que tenga una mejor economía aquí es mejor hermano, por si acaso. No porque diezme más u ofrende más. ¿Me dejo entender, hermanos? Toditos somos igualitos delante del Señor. Al que Dios le haya dado más, qué bendición, que lo administre bien. Al que Dios le haya dado menos, que lo administre también bien. ¿Está bien? Lo que Dios realmente quiere es nuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿cierto? Dios no solamente quiere lo que somos, sino también lo que poseemos, para darnos el privilegio de hacernos partícipes de su obra divina, con lo que somos y con lo que tenemos. Muchos siguen pensando que si no diezman están bajo maldición. Esto no es cierto. No es cierto. La palabra de Dios enseña claramente que Jesús nos ha librado de toda maldición descrita en la ley. Eso está en Gálatas 3:13. Debemos aprender a no poner más cargas sobre los hermanos. Se enseña el diezmo más como una amenaza de lo que puede pasar si no se diezma, cuando realmente debemos hacer énfasis en la bendición de dar, en la bendición de identificarnos con el Padre, como hijos. Si somos hijos, viviremos pues como hijos, hermanos. ¿Está bien? Como hijos.
Asumamos la responsabilidad de vivir en una comunidad de hermanos que debemos cubrir muchos aspectos económicos de nuestra congregación. Esta es la casa que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Esta es. Las hermanas y hermanos que asisten a la reunión de oración saben que todos los viernes y los lunes oramos para que el Señor nos dé un local propio. Queremos dejar de pagar alquileres, hermanos. En serio. Miren, tan bonito todo. Sí, pero pagamos alquiler, queremos propio. Pero queremos que el Señor nos bendiga. Doblamos rodillas por ese motivo, hermanos. Queremos que en vez de estar pagando alquileres, utilicemos esos fondos para llegar más lejos con el Evangelio. Invirtamos en la predicación de la palabra, no en pagar alquileres. Tener problemas con el diezmo es tener problemas con las ofrendas. Seamos librados de excusas, hermanos. No le pongan excusas a Dios. Recordemos que el diezmo no es un negocio con Dios. No es un negocio con Dios. Yo te doy mi diezmo y tú me das esto. No, hermanos, no es así. Esta es la base de la teología de la prosperidad. Les gusta comprar al Señor con dinero. Hermanos queridos, Dios los juzgue. Dios los juzgue, hermanos. La Biblia no enseña de esta manera. No olvidemos que un diezmo, una ofrenda, no se da para recibir, se da porque hemos recibido. Eso es diferente, hermanos. Debemos recordar que Dios es un Dios de orden y nosotros entendemos en esta congregación que los diezmos son entregados al alfolí para cubrir los gastos de muchos ministerios. ¿Quieres saber qué ministerios tenemos, hermanos? Mira la pared, ahí está. Todito eso tenemos en servicios y ministerios. Y hay muchos hermanos involucrados ahí. Todo eso con un presupuesto aportamos para que los ministerios se desarrollen. Y no debemos decir o olvidar decir que los hermanos de estos servicios y ministerios de sus propios fondos siguen aportando para hacer esta obra. Dios los bendiga, de verdad, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. ¿Sí? Estos servicios y ministerios incluye también el sostenimiento de los pastores. Somos 7 pastores en esta congregación, en las 3 zonas. También debemos cubrir necesidades más inmediatas, las mismas que incluyen misiones y otras donaciones que se canalizan, como ser Casa de Esperanza y muchos otros. Finalmente podemos ser alentados sobremanera con la Escritura. Esto sí lo vamos a leer, por favor, para finalizar. 2 Corintios capítulo 9, el verso 7. 2 Corintios 9, el verso 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. He querido enseñar este tema sobre el diezmo, sobre las ofrendas. No es por cuanto se necesite, es cuanto Dios necesita ir ganando tu corazón. Cuando nosotros estuvimos en Ibiato, me gustó algo que hizo el pastor y aunque casi me llevó a las carcajadas, de verdad. Decía, bueno, muy bien, hermanos, vamos a orar. Levanten sus manos, decía el pastor de Ibiato, ¿sí? Muy bien, ya están todos con las manos levantadas, muy bien. Ahora sí, diríjanla hacia sus bolsillos. Vamos a orar por la ofrenda, decía, ¿no? Así.
Claro, ese rato es difícil aguantarse, ¿no? Pero él lo hacía de una manera que todos los hermanos estaban convencidos que tenían que ofrendar. ¿Está bien? Yo lo bendigo este varón por ser tan ingenioso en decir, hermanos, que sea con un corazón libre. ¿Está bien? Finalmente decirles gracias, hermanos, porque en muchas oportunidades nosotros sí hemos pedido ofrendas, porque van más allá de nuestra economía como congregación. Los hermanos de Entre Ríos ha sido Marito, han vendido hasta sus cabritas para venir a un retiro. Han vendido, hermanos, para tratar de venir a un retiro. Yo recuerdo bien que ese día hablamos y les contamos esto a ustedes. Y les dijimos cómo estos hermanos han vendido cosas de lo poco que tienen para venir. ¿Por qué no los bendecimos? Y saben, hermanos, esa vez hemos quedado sumamente sorprendidos por la generosidad con la que la congregación ha dado. Pudimos reunir más de 7,000 bolivianos, que a todos los hermanos les dijimos para tus pasajes, para lo que has gastado, todo, hermanos. Como decir, devolverlos a Entre Ríos y a sus comunidades con bendición. No tienen idea esa tarde qué alegría era al entregarles la donación de ustedes, hermanos. Saben que no dejen de ser generosos. Entregamos eso, ese momento. Que Dios nos dé sabiduría para administrar todo esto con transparencia, hermanos. Somos auditados cada año. Somos una congregación que tenemos una contabilidad que va a auditorías y presentamos a impuestos internos. Y presentamos después aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores. No estamos jugando, hermanos, con el Señor. En serio les digo, no estamos jugando. No estamos aquí para que los pastores sean los más enriquecidos y mirar cómo cambia de carro. Saben que sáquense de esa idea. Si alguno todavía tiene esa idea, hermanos, yo les digo con todo el corazón, arrepiéntanse. En serio, hermanos, arrepiéntanse. No me importa si en otros lados lo hacen y dan un mal ejemplo. Aquí no. ¿Está claro, hermanos? Nos vamos a poner de pie. Padre Santo, aquí estamos. Y una vez más decirte que todo lo que somos, todo lo que tú nos has dado, te pertenece. Y algo bien difícil decirte, Señor, que aún nuestros hijos te pertenecen, Señor. No somos dueños, Señor, somos administradores de la vida de nuestros hijos. Y ellos son nuestro mayor tesoro, Señor. Gracias porque tú nos permites que tu palabra ilumine nuestro camino. Que cuando demos, Señor, lo demos con una conciencia limpia y con un alegre corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz, hermanos. Muy buenos días.